Desde este hermoso lugar le damos la bienvenida a todos los televidentes. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos acompaña el doctor Felipe Villarreal, neurólogo. Y gracias, doctor, por estar aquí en este maravilloso lugar compartiendo un tema tan sensible y a la vez para muchas personas les aterra la idea del Alzheimer. Esta enfermedad que afecta a muchos adultos mayores y que muchas veces no la sabemos manejar. ¿Qué es el Alzheimer, doctor? ¿Y cuáles son esos signos tempranos que debemos tener en cuenta? Bueno, muchas gracias por la entrevista, Giselle. Al hablar de la enfermedad de Alzheimer, es hablar como de algo extraordinariamente malo. En un sentido de la palabra, porque es una enfermedad de neurodegenerativa. Ella afecta al cerebro, va degenerando las neuronas y por tal va a producir deterioro de ciertas funciones a nivel cerebral que va a traer como consecuencia un cambio total en el ambiente familiar y en el desenvolvimiento personal en cuanto al trabajo, en cuanto a su casa, en cuanto a su desempeño de la vida diaria del paciente. Esta enfermedad afecta muchas áreas del cerebro, pero entre las más importantes es que empieza primero con trastorno de memoria, luego puede presentar ciertos trastornos en el pensamiento libre del paciente y además de esto, que es lo más considerable, es en el juicio normal del desarrollo de las funciones que desarrolla el paciente en la vida diaria, en la casa, en su trabajo, en la vida social y demás actividades. Doctor, pero una cosa es cuando se nos quedaron las llaves y no recordamos dónde las pusimos, o llamamos o hablamos con alguien y no recordamos el nombre de la persona. Pero otra cosa es cuando de forma repetida se da en el individuo y muchas veces la misma persona no lo reconoce. Esos signos tempranos, ¿cómo se dan? Bueno, es como lo dice Giselle. Esta enfermedad no solamente va a dar trastorno de la memoria. Entonces el paciente puede que diga, se me olvidó la llave, o pasa más de una vez. O como te he dicho, no solamente la memoria, sino el comportamiento, el buen juicio de sus actividades, el relacionarse socialmente con las personas de una forma adecuada. Esto puede ir cambiando y pueden ser los primeros síntomas de la enfermedad. A veces el paciente no se da cuenta de lo que está sucediendo generalmente el familiar más cercano es el que hace que se lleve al paciente al médico porque tiene cambios, ya dijimos, de memoria, tiene cambio en el pensamiento y tiene cambio en el juicio del comportamiento de su actividad. Y ahí es donde es muy importante llevarlo al médico para que su médico, primero de cabecera, como ya conoce al paciente, lo evalúe y determine si hay verdaderamente cambios en su trastorno de diferentes áreas del cerebro. Y una cosa adicional es que en estos casos hablábamos de ese juicio, pero cómo esa personalidad se ve afectada, porque hablábamos cómo no necesariamente se va a ver la memoria afectada, sino ese comportamiento del individuo. Bueno, es muy importante porque, tal como tú lo dices, no es solamente la memoria, puede haber depresión, ansiedad, tristeza, aislamiento en las relaciones sociales y otra serie de síntomas que empiezan a manifestarse. O sea, que es una enfermedad que es muy compleja, que al principio a veces no se hace el diagnóstico a tiempo y como veremos posteriormente en el tratamiento, es importantísimo hacer un diagnóstico a tiempo para poder retardar, mejorar la calidad de vida del paciente, ya sea del paciente y de la familia, que es lo que más
importante es, y poder retardar la evolución de la enfermedad, porque como sabemos, y lo dijimos al inicio, es una enfermedad neurodegenerativa que no se cura, pero sí se puede ayudar a retardar y a mejorar la calidad de vida. Y la presencia de esta enfermedad, ¿desde qué edad inicia o lo que usted ha visto en su práctica clínica? Bueno, como vamos a ver también, es que es una enfermedad que tiene multifactorial. Son muchos factores los que inciden en la presentación de la enfermedad. Hay una forma genéticamente demostrable que hay países como Colombia, una ciudad de Colombia, donde la enfermedad puede empezar de los 35 años. Pero eso no es lo usual. Y este tipo de enfermedad así es muy agresiva. Evoluciona muy rápido. Generalmente el deterioro se empieza a los 55 o 65 años de edad y empieza en forma lenta y progresiva, con muchas características diferentes, como dijimos, ya sea en el pensamiento libre, en el juicio de su comportamiento y en la memoria. O sea, recordando que no solamente la memoria. Si el paciente empieza a deprimirse también, a aislarse, también hay que buscar. Y generalmente, a veces los médicos, a veces nosotros los médicos, tratamos de los síntomas. No buscamos por qué está así. Y hay que hacer ciertos estudios de laboratorio, no para definir la enfermedad, sino para descartar otras enfermedades que se llaman pseudodemencias, como el problema de tiroides, hipotiroidismo, como el problema de deficiencia de vitamina B12 y otras enfermedades que se pueden recuperar tratando la causa a tiempo y revertir los síntomas de estas manifestaciones. Sí que es complejo el diagnosticar la enfermedad porque tenemos que tener muchos elementos de juicio y clínicos para poderla determinar. Sí, en los países desarrollados existen especialistas neurólogos con su especialidad en trastornos del movimiento y demencias. O sea que la demencia no es nada más Alzheimer. Se habla mucho de Alzheimer y vascular porque son las más frecuentes. Pero aunque hay otras que no son tan frecuentes, pero son muy importantes, también tienen otros tipos de manifestaciones. Así que es muy importante primero definir por qué el paciente está así. Descartar causas orgánicas que podamos revertir con tratamiento adecuado. Y luego encaminarnos hacia tratamientos ya sean médicos o de tratamiento como está existiendo ahorita la estimulación magnética transcraneal, que nos ayuda a reactivar ciertas neuronas, de retardar la enfermedad y que la enfermedad sea más lenta, progresiva y que mejore la calidad de vida de la familia en cuanto a la vida social que tiene el paciente. Y una última pregunta antes de irnos a la pausa, doctor. La parte o esa higiene del sueño que tiene el paciente, ¿cómo se ve afectada? Y no solamente el sueño, sino también el régimen alimenticio. Sí, eso del sueño es muy interesante. Casualmente hay estudios demostrados, y eso sería otra motivo sobre lo que se llama apnea del sueño. Okay. La apnea del sueño ha existido siempre, pero ahora se le ha dado más importancia porque se hace más diagnósticos. Y este es un trastorno en que durante el sueño, como todos sabemos, el sueño tiene diferentes estadios y se tienen que cumplir en 3 o 4 periodos para poder que el sueño sea confortable o que el sueño sea eficiente. Pero si el paciente se despierta entre periodos y no sigue la evolución como debe ser, no se producen ciertas neurotransmisores y por ende hay trastorno a nivel del cerebro. Esto te ha demostrado que los pacientes con apnea del sueño, el 35%, si no se tratan adecuadamente, van a evolucionar hacia la demencia o hacia un trastorno de este tipo. O sea que no es solamente el problema cardiovascular que va a implicar, como veremos
después, sino que predispone como factor de riesgo hacia Alzheimer o demencia secundaria a la apnea del sueño. Por eso dijimos en el inicio que cuando un paciente viene con estos problemas de depresión, de ansiedad, de tristeza y trastorno del sueño, debemos preguntarnos el por qué. No hacer como hacen muchos colegas: si no puede dormir, tome esto. O sea, si no puede hacer esto, toma aquello. Y eso hace lo que hace es evitar y no prevenir la enfermedad. Pero eso es muy importante, Giselle. La apnea del sueño, el trastorno del sueño, sí se ha demostrado científicamente que predispone a la enfermedad de Alzheimer. Qué interesante, doctor. Tenemos que seguir aprendiendo, porque al final el desconocimiento es lo que nos hace cometer errores y no detectar a tiempo cualquier enfermedad. Así que nos vamos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar de los familiares que están alrededor de esa personita que está padeciendo la enfermedad de Alzheimer. Y estamos de regreso con Transformándonos gracias al restaurante The Rock. Y regresamos a la pregunta que nos hacen a través de las redes sociales. Doctor Villarreal, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Desde la provincia de Chiriquí nos pregunta la familia García: ¿cómo podemos apoyar a nuestro familiar cuando a veces se pone grosero, irritable y muchas veces nos sentimos desgastados? Bueno, y eso es algo muy, muy importante. Por lo menos en Estados Unidos se ha demostrado que anualmente se gasta entre cuidador, hospitalizaciones, medicamentos y todo, 11 billones de dólares al año, billones, para tratar a pacientes con demencia. O sea que esto es algo muy costoso bajo el punto de vista económico, y bajo el punto de vista de la atención es muy desgastante. Aquí el que más se desgasta es el cuidador o el familiar que está más cercano al paciente, porque algo que se ha podido demostrar es que el paciente se pone agresivo, se pone irritable, se pone molesto con las personas más allegadas a ellos. Entonces esto lleva a una serie de tratamientos, de terapia, tanto física como laboral, como medicamentosa, con muchas otras cosas, y sobre todo que el tiempo de cuidar al paciente generalmente por persona son 6 horas, porque durante el día, si el paciente está activo, a veces hay pacientes que se ponen tan intensos que el cuidador no puede demorar más tiempo con eso. Entonces el tratamiento tiene que ser multifactorial, con todos los tipos de atenciones psicológicas, laborales, familiares y tratamiento médico, que ahora vamos a hablar, para poder ayudar al paciente a diferentes comportamientos, conductas. Pero sí hay que dar muy claro que es una de las enfermedades que más desgasta al personal que cuida al paciente. Y en estos casos particularmente, como dice esta persona que nos escribe, ¿cómo tratar al mismo paciente? Usted habla de 6 horas, que muchas veces no es en la vida real no sucede, y esa persona empieza a enfermarse también. Qué importante es que ese familiar, al momento que vea esa irritabilidad o esa agresión que puede venir por parte, ¿qué puede hacer ese familiar? Bueno, lo primero es contactar a su médico tratante para que el médico tratante pueda ayudarlo con medicamentos. Con medicamentos dependiendo del tipo de trastorno que tenga, irritabilidad, agresividad y todo este tipo de conductas, para poder controlar en parte el comportamiento, y así que el familiar que lo cuida o el cuidador pueda demorar más tiempo con él, sobre todo durante el día. Perfecto. Y doctor, ahora vamos a
lo que nuestros televidentes quieren escuchar, esos diversos tratamientos que existen para tratar la enfermedad. Sobre todo, como decíamos al inicio, no es lo mismo el tratamiento que se da cuando se detecta de forma temprana a cuando ya la enfermedad ha evolucionado y tiene otras connotaciones. Bueno, hay que ser muy eficiente desde el inicio. Ante estas situaciones, como dijimos al principio, en cuanto al juicio, el comportamiento, en cuanto a la memoria leve, de pérdida de cosas, desorientación, hay que ir al médico. Si no están conformes con la respuesta del médico, y una cosa muy importante que hay que aclarar, ya no existe la demencia arteriosclerótica. Ya ese término se desapareció totalmente. Hay que definir bien qué tipo de demencia tiene y qué tipo de tratamiento se le puede ofrecer. Hay diferentes medicamentos en el mercado. Hay unos que están en experimentación con muy buenos resultados, pero que los costos serían muy altos. Pero hay otros que están en el mercado como la rivastigmina, la memantina, estos diferentes medicamentos para ayudar a aumentar el periodo de actividad del paciente e ir controlando en forma lenta la progresión de la enfermedad. Si se detecta tempranamente, hay un tratamiento que nosotros inclusive lo hemos estado haciendo desde hace más de 6 años, que se llama la estimulación magnética transcraneal, que es una terapia indolora, sin efecto secundario, que hace que el paciente mejore los síntomas, por lo menos la agresividad, mejore su sueño, se sienta más tranquilo y demore y retarde la evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que normalmente se usan en otro tipo de patologías, ya sea hipnótico para dormir o para la agitación psicomotora y todo, que en estos pacientes le produce efectos completamente contrarios. Entonces a veces tenemos pacientes con full dosis de medicamento, pacientes con rigidez, lentitud, falta de movilización, no por la enfermedad, sino porque están tomando medicamentos que se les dieron para ciertos tipos como los neurolépticos o los medicamentos para la agitación psicomotora que producen efectos secundarios. Y en estos casos es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, sí hay medicamentos que pueden ayudarte desde el inicio a que esto sea más lento, a que esto sea un poco mejor la calidad de vida, y sobre todo la estimulación magnética, que la pueden revisar a través de ciertas bibliografías en internet, donde se está utilizando en los países desarrollados para mejorar los síntomas. Como dijimos, no vamos a detener la enfermedad totalmente, pero sí la podemos retardar, de manera que la calidad de vida del paciente, de los familiares y de los acompañantes sea de mucho mejor. Y aquí en ese tratamiento multifactorial, ¿dónde entran estas terapias alternas, en donde se trabaja la terapia ocupacional, las habilidades manuales? Ok, sí, hay que ponerlo a hacer rompecabezas, a poner a leer o a ver alguna película o algo, pero y conversar con él sobre qué es lo que se está viendo. Porque no es nada más ponerle la televisión y ya, porque eso no sirve de nada, sino que se haga participación y se le esté preguntando para que él empiece a decir y expresar lo que está viendo, por qué lo está viendo, qué es lo que está sucediendo, y eso le ayuda, definitivamente le ayuda muchísimo, sobre todo al inicio de la enfermedad, porque nosotros tenemos en el cerebro ciertas áreas que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad es la facultad que tiene el cerebro de reactivar ciertas áreas cuando otras están dañadas para poder cumplir con ciertas funciones. Y esto hace que, por un tiempo momentáneo, la evolución de la enfermedad sea más lenta y la calidad de vida del paciente sea mejor. O sea que esto sí ayuda definitivamente a mejorar la calidad de vida del paciente, de lo que lo cuidan, y sobre todo a retardar la evolución de la enfermedad. Y bueno, doctor, al final una pregunta importante que la mayoría de las personas nos hacemos: ¿qué causa el Alzheimer?
Hay, hay cierto tipo de Alzheimer, como dijimos antes, sobre todo los que se presentan en edades muy tempranas, que tienen ya predisposición genética, han determinado ciertos genes que alteran eso. Pero es multifactorial, es la calidad de vida en cuanto a la actividad física, que es muy importante, la sociabilidad, los ejercicios diarios, por lo menos de lunes a viernes, y el continuar en sus actividades de la vida diaria. Mucha gente deja de estimular al cerebro en ciertos momentos porque ya se jubiló, ya dejó todo, me voy a aislar, y eso pareciera que fuera como un chip, un disparador, un trigger que produce este tipo de evolución y de manifestación a través de la enfermedad. Por eso es que, como es multifactorial, debemos tratar de continuar en nuestras actividades y no dejar de entrar información al cerebro. Es muy importante que en los primeros 35 años, 40 años, nosotros empleemos nuestro cerebro al máximo. De manera que después, cuando empecemos a perder neuronas, hay tantas ya que están activas que se hace menos evidente. Pero si fuimos muy rutinarios, entonces el poquito que activamos se ve obviamente desde el inicio. Así que esto es muy importante para que la enfermedad sea lenta y podamos mejorar la calidad de vida del paciente, del cuidador y de todos. ¿Y qué factores, podríamos decir, protectores entran cuando la enfermedad se da? O sea, que hablamos de los tratamientos farmacológicos, de la terapia ocupacional, pero ¿qué factores protectores pueden ayudar al paciente con Bueno, Alzheimer? que el paciente se le empiece a relacionar con lo que normalmente hacía y que la información que llegue sea, pero reactiva, proactivo, no solamente de que yo le explico, yo le leo, él escucha y no me responde, sino que él siga con la actividad de la vida diaria, con el ejercicio, con ingresar mayor información, pero con respuestas y preguntas para poder que eso sea algo que active las neuronas, porque si no, el deterioro va a ser mucho más rápido y progresivo. Y una parte importante que para mí, a mí como persona me llama la atención, es ese amor que necesita, ese cuidado a esa persona que se está tratando de entender todos los procesos que está viviendo. Y normalmente se nos olvida que esa persona con Alzheimer tiene su proceso emocional. Sí, eso es muy importante, como dijimos al principio. El diagnóstico con nombre y apellido a veces es muy difícil, porque hay muchas cosas. Como dijimos, hay enfermedad de Alzheimer, enfermedad de demencia vascular, mixta, frontotemporal, PIC, bueno, mucho. A veces los familiares piensan que el paciente está así porque quiere y que no coopera y no le dan ese amor que tú dices y esa atención, esa calidad que el paciente necesita, porque el paciente en estos aspectos, él no está consciente. O sea, en cuanto al juicio, en cuanto al razonamiento, en cuanto a la memoria, o sea, no es nada más la memoria. El paciente se vuelve triste, se vuelve ansioso, deprimido, con trastorno del sueño, o sea, muchos factores. Hipersensible, llora fácilmente, ante cualquier situación se pone muy triste. Entonces, esto es muy importante apoyarlo, ya sea familiarmente y medicamentosamente, para que pueda el paciente estar más tranquilo y así mejorar la calidad de vida del paciente y de los familiares que lo cuidan. Esto es una enfermedad que cada vez progresa más. Y era lo que estamos hablando en antes, que a veces se dice que ahora hay más que antes. Bueno, puede ser porque hay más población, pero es que ahora se hace mejor el diagnóstico. Antes no se hacía. Antes se hablaba de demencia arteriosclerótica, que ya no existe, y de otros tipos de demencia que se meten como Alzheimer. O sea, aquí lo importante de esta conversación es que podamos determinar que ante estos trastornos, no solamente de memoria, sino de juicio y trastorno del pensamiento,
en cuanto a estos pacientes después de los 55, 65 años, podamos actuar. Y algo para terminar que yo siempre le digo a la gente. Normalmente cuando tú ves, te dicen, bueno, después de los 40 años vaya al proctólogo, después de los 45 vaya al urólogo, después de los 50 años vaya al cardiólogo, pero al ginecólogo, pero nunca dicen vaya al neurólogo. Y yo considero que después de los 55, 60 años, uno debe ir para una evaluación completa y descartar algún tipo de enfermedad coexistente que pueda predisponer a la enfermedad de Alzheimer después y así prevenir, si se puede, que esta enfermedad se presente en los pacientes o si se presenta, que sea detectada a tiempo y poder ayudarlo a él a tener una mejor calidad de vida. Doctor, muchas gracias nuevamente. El conocimiento nos da poder a la hora de buscar ayuda, a la hora de buscar la atención médica. Y qué importante para nuestros televidentes escuchar todo lo que usted nos acaba de exponer y sobre todo detectar la enfermedad a tiempo, que es al final la meta en todos los pacientes o las personas que nos están escuchando que pueden estar presentando algún síntoma, un signo temprano. Y con el sonido de la corriente del río Boquete y con esta hermosura de árboles, nos vemos en una próxima edición. No sin antes nuevamente agradecer al doctor Felipe Villarreal por brindarnos toda esta información tan valiosa y agradecer al restaurante de Rock por permitirnos estar aquí gozando de esta hermosa mañana. Soy Giselle de la Hoz y nos vemos en una próxima edición.